¿Alguna vez te has detenido a pensar que quizá llevamos décadas buscando las señales equivocadas? Durante generaciones, la humanidad ha mirado al cielo esperando escuchar algo. Construimos radiotelescopios gigantescos, filtramos el ruido del universo, buscamos pulsos regulares, tonos imposibles, patrones que se repitan en el tiempo. Escuchamos, esperamos. Pero, ¿y si la inteligencia nunca tuvo la intención de hacerse oír? ¿Y si la verdadera evidencia no es algo que se transmite como sonido, sino algo que se manifiesta como forma? ¿Y si no estamos ante un mensaje, sino ante un objeto? De los más de 100.000 cuerpos catalogados que cruzan cerca del Sol o permanecen atrapados en su influencia, solo un puñado puede confirmarse con seguridad como procedente de fuera de nuestro sistema solar. Son visitantes auténticos, fragmentos de otros entornos estelares, reliquias que no nacieron aquí. Y uno de ellos, ahora mismo, está obligando a los científicos a hacerse preguntas que nadie quería formular en voz alta. Su nombre es 3I/A-TLAS. Cuando fue detectado por primera vez, nada parecía fuera de lugar. Un objeto débil, desplazándose a gran velocidad, siguiendo una trayectoria hiperbólica que dejaba claro que no estaba ligado gravitacionalmente al Sol. Entraba, cruzaba y salía. Un visitante de paso. Eso ya era extraordinario por sí solo. Apenas el tercer objeto interestelar confirmado jamás observado, después de Oumuamua y Borisov. En ese punto, la historia parecía controlada. Rara, sí, pero comprensible. Un fragmento antiguo vagando por la galaxia, como tantos otros que nunca llegaremos a ver. Pero entonces los datos comenzaron a cambiar. A medida que 3I/A-TLAS se adentraba en el sistema solar interior, llegaron observaciones más precisas, más profundas, más difíciles de ignorar. Equipos de astrónomos empezaron a analizar su superficie combinando capas de datos ópticos, observaciones en infrarrojo y mediciones de luz polarizada. Al principio, los resultados parecían ruido, irregularidades menores, artefactos fáciles de descartar, nada que justificara levantar una ceja, hasta que alguien notó algo que no encajaba del todo. No era caos, no del todo. Había estructura. Al principio era sutil, casi invisible, el tipo de detalle que solo aparece cuando sabes exactamente qué buscar. Pero una vez detectado, se volvió imposible de ignorar. Características lineales que se repetían, intervalos con separaciones similares, formas que parecían alinearse entre sí a lo largo de regiones sorprendentemente extensas de la superficie. En algunos sectores, los analistas describieron agrupaciones triangulares. En otros, disposiciones que sugerían hexágonos incompletos. En varias zonas, apareció algo aún más inquietante. Un patrón tipo retícula, como si la superficie estuviera atravesada por una especie de celosía. Ahora bien, la naturaleza puede crear simetría. Los cristales crecen siguiendo patrones repetitivos. El hielo puede fracturarse formando polígonos. Incluso los anillos planetarios muestran orden cuando se observan desde la distancia adecuada. El propio caos, a veces, puede parecer diseño. Los científicos lo saben mejor que nadie. Pero aquí había algo distinto. Estas estructuras parecían demasiado rectas, demasiado alineadas. Algunas se cruzaban formando ángulos cercanos a 90 grados y se extendían a distancias mucho mayores de lo que cabría esperar en formaciones cristalinas normales. Y todo esto aparecía en un cuerpo que, en teoría, debería estar brutalmente erosionado. Un objeto que ha viajado por el espacio interestelar durante millones, quizá miles de millones de años, expuesto a radiación, impactos y fuerzas que tienden a borrar cualquier orden preexistente. Sin embargo, ahí estaba, persistente. Un investigador describió los datos de una forma que empezó a circular con rapidez en círculos científicos, aunque nunca llegó a un comunicado oficial. Si estas mediciones se confirman, dijo,
No estamos viendo solo caos moldeado por la erosión. Estamos viendo organización. La reacción inicial fue exactamente la que cabría esperar. Escepticismo. El primer sospechoso siempre es el error instrumental. Rayos cósmicos que dañan píxeles. Procesos de reducción de datos que exageran contrastes. El cerebro humano, extraordinariamente bueno para encontrar patrones incluso donde no los hay. Así que los datos se revisaron una y otra vez. Equipos distintos, instrumentos distintos, métodos de análisis independientes. Y aún así, las mismas características seguían apareciendo. Cuando se compararon con observaciones tomadas en otras longitudes de onda, las pistas geométricas no se desvanecieron. No se volvieron perfectamente nítidas, pero persistieron. Fue en ese momento cuando algo cambió. No con un anuncio, no con una rueda de prensa, sino de forma silenciosa. Durante décadas, la búsqueda de inteligencia extraterrestre se había centrado en señales. Ondas de radio, pulsos repetitivos, emisiones en el tiempo. Pero la geometría es más antigua que la radio. La geometría es universal. Cualquier civilización que haya desarrollado matemáticas ha llegado, tarde o temprano, a las mismas verdades fundamentales. Ángulos, proporciones, simetría, relación. Desde Pitágoras hasta Einstein, la geometría ha sido una de las herramientas principales con las que la inteligencia organiza la realidad. Círculos, triángulos, espirales. No son invenciones culturales arbitrarias, son artefactos cognitivos. Surgen allí donde una mente intenta comprender el espacio, la estructura y la física. Así que la pregunta empezó a tomar forma, aunque pocos se atrevieron a formularla claramente. ¿Qué significa cuando la geometría aparece en la superficie de un objeto que se originó fuera de nuestro sistema solar? El hallazgo activó revisiones internas en múltiples instituciones. Observatorios europeos, equipos académicos independientes, nuevos instrumentos desplegados recientemente que se utilizaron para revisar datos archivados y capturar observaciones adicionales. Y entonces surgió un detalle que incomodó incluso a los más prudentes. La separación entre varias de las características repetitivas parecía seguir proporciones familiares. No de forma perfecta, no de manera limpia, pero lo suficientemente cercana como para resultar incómoda. En algunas regiones, los analistas detectaron aproximaciones a una relación de 1,6 a 1, la llamada proporción áurea. Por sí sola, no prueba nada. Los científicos fueron muy claros en esto. Esa proporción aparece en la naturaleza, aparece en el arte, aparece por pura coincidencia. Pero la coincidencia deja de ser cómoda cuando viene acompañada de consistencia. El verdadero enigma no era una proporción aislada, era la complejidad superpuesta. Las estructuras se repetían a múltiples escalas, se alineaban, no parecían distribuidas al azar. Y aquí es donde la comparación se volvió inevitable. En la ingeniería humana, las retículas y los refuerzos triangulares no son decisiones estéticas, son decisiones estructurales. Los triángulos distribuyen el estrés de forma eficiente. Las retículas reducen masa sin sacrificar resistencia. Son elecciones que hacen los ingenieros cuando intentan construir algo que sobreviva. Así que la pregunta surgió casi sin esfuerzo. Si la naturaleza no necesitaba esta estructura, ¿qué la necesitaba? Incluso los escépticos más duros hicieron una pausa. Porque si las matemáticas son universales, cualquier inteligencia capaz de operar a escala interestelar probablemente llegaría a soluciones similares. No porque nos imite, sino porque la física lo exige. La eficiencia no es cultural. Es una consecuencia de las leyes del universo. Para entender por qué esto importa, hay que dar un paso atrás. La naturaleza favorece el desorden. Los asteroides son caóticos. Los cometas son irregulares. Sus superficies están fracturadas, estratificadas, impredecibles.
Incluso cuando aparecen patrones, suelen ser incompletos, asimétricos, accidentales. Pero 3IATLAS no encajaba del todo en esa descripción. Sus características parecían integradas, alineadas con su rotación, casi como si estuvieran pensadas para revelarse progresivamente a medida que el objeto giraba. Esa observación dio lugar a 3 hipótesis principales. La primera, la más conservadora, habla de cristalización exótica. Ciertos hielos, expuestos durante periodos extremadamente largos a la radiación interestelar, pueden fracturarse en formas poligonales. Es raro, poco común, pero no imposible. La segunda hipótesis es más inquietante: que 3I/ATLAS no sea un objeto natural completo, sino un fragmento. No de un planeta, sino de algo que alguna vez fue construido. Un vestigio. Un resto de una estructura creada por una civilización que ya no existe. Si eso suena a ciencia ficción, conviene recordar algo incómodo. Las sondas Voyager que lanzamos en los años 70 ya están abandonando el sistema solar. Dentro de 1 millón de años seguirán viajando. Serán artefactos silenciosos de una especie que, para entonces, podría no estar aquí. Las civilizaciones pueden desaparecer. Su tecnología puede sobrevivirlas. Y eso conduce a la tercera hipótesis, la que casi nadie dice en voz alta. ¿Y si la geometría no es un residuo? ¿Y si es comunicación? Cuando los científicos modelaron la superficie de 3I/ATLAS en 3 dimensiones, apareció otro detalle sorprendente. Las estructuras no eran planas. Tenían profundidad, capas, repeticiones apiladas, casi como canales grabados. A medida que el objeto rota, la luz se refleja en estas hendiduras siguiendo una secuencia repetitiva. Esa secuencia coincide casi exactamente con su periodo de rotación. Movimiento más geometría producen una señal. No una señal de radio, una señal visual. Al traducir las proporciones espaciales a secuencias numéricas y luego a frecuencias, surgieron relaciones armónicas. Las mismas relaciones que aparecen en la música. Esto no significa que el objeto esté emitiendo